calma o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. En la espera o en el recorrer, en el día o el anochecer, yo sé, nunca me dejarás, nunca me dejarás. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Venga, lo que venga. Yeah. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Creo en ti y en tu amor. Creo en ti, eres mi Dios. Una y otra vez te cantaré, otra vez te adoraré. Qué lindo, maravilloso es que usted y yo aprendamos en esta casa a tener una cultura de libertad. Pero para tener una cultura de libertad se necesita un proceso. En la mañana testificaba una hermana y le agradecía a Alex por la bendición de ministrar en esta casa a través de la alabanza, la adoración. Y se siente bien, hermanos, cuando conocen a alguien que es un portador de la bendición de Dios. Pero también es bueno reconocer, hermanos, y aprender que esto no es de la noche a la mañana. Esto es un proceso de perseverancia. Y eso es lo que Alex ha alcanzado a través de la perseverancia. Tiene 24 años en este ministerio. Y cuando empezó no era lo que es ahora. Pero Dios lo ha llevado en el proceso. Y ahora ha tenido el privilegio de grabar con algunos cantantes reconocidos. Ahí hay unos videos pendientes que al rato usted va a ver, que Dios le ha permitido al hermano Alex no solamente ser de bendición para esta casa, sino donde quiera que van ellos a ministrar, la unción del Espíritu va sobre sus vidas. Y yo también quería que nosotros lo reconociéramos en esta tarde, porque no es fácil. 24 años el proceso, ha pasado por muchos procesos Alex, igual que yo, igual que muchos, pero siempre ha permanecido perseverante. Una cosa es permanecer 24 años en un lugar sin crecer y sin hacer nada, y otra es perseverante. Perseverante quiere decir que tú perseveras en alcanzar algo, un propósito. Y él ha logrado el propósito por lo cual ha perseverado. Ser un levita del Señor que puede llevarnos a experimentar esa dimensión de la gloria donde Dios se mueve, donde Dios se deja sentir. Así que yo quisiera que le diéramos un aplauso a nuestro hermano Alex y a los músicos. Dios los bendiga esta hora.
Dios los guarde. Gloria, gloria al Cordero de Dios. Sí. Quiero hablar entonces en esta tarde, hermanos, de cómo usted y yo podemos tener una cultura de libertad. Y para esto yo quisiera que leyéramos el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 1. La semana pasada hablé de la independencia que estábamos recordando del 4 de julio, pero también haciendo mención de que la independencia no es dependencia, no es independencia de Dios, sino que la libertad que Dios nos dio es que le amáramos a Él. Él fue el que compró nuestra libertad del pecado para que usted y yo fuéramos libres para alabarle y para adorarle. Dice la palabra en el nombre de Jesús: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. O sea, el apóstol Pablo nos está recomendando que estemos pues. La palabra pues es que ahí está el sujeto, que mantengamos pues la libertad de estar firmes con esa libertad que Cristo nos hizo libres. Padre, te doy gracias por la oportunidad que me das de poder presentar este pensamiento, Señor, de tu palabra y transmitirla a los corazones para que sea de edificación y libertad en cada una de sus vidas. Te doy gracias y en el nombre de Jesús declaramos libertad esta tarde. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento? ¿Qué es una cultura una cultura? Pues una cultura es una costumbre. Hay muchas culturas en todo el mundo. Y una cultura se entiende que es una costumbre. Y nosotros deberíamos de tener la cultura o la costumbre de ser libres, de permanecer libres en Cristo Jesús. Pero creo yo, hermanos, que muchas de las iglesias y muchos creyentes han subestimado lo que es la anchura, la profundidad de la libertad que Jesús compró para nosotros con su muerte en la cruz del Calvario. Si en Cristo, hermanos, hemos sido liberados de la maldición de tener que ir al infierno, la cual es la liberación final, y ciertamente hemos sido librados del yugo del pecado y de la culpa y de la vergüenza. Aún así, déjeme decirle que aún así hay ciertas dimensiones de la verdad que a mi juicio muchos creyentes no han logrado. ¿Por qué? Porque las han pasado por alto. Y el simple hecho, hermanos, de que Pablo nos recuerde que Jesús compró nuestra libertad para que nosotros pudiéramos disfrutar de la libertad, nos dice algo importante, que es posible que vivamos sin disfrutar de toda la libertad que nos pertenece y que es posible volver a la esclavitud. De hecho, el texto que leímos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Por qué el apóstol Pablo le está enseñando esto a los Gálatas? Porque es a los Gálatas que comienza diciéndoles esto. Si usted se va al versículo 7 y 8, podemos seguir viendo lo que el apóstol Pablo le está enseñando a los Gálatas. Porque el apóstol Pablo les enseña y les predica el mensaje de la salvación, y este pueblo acepta a Jesucristo. Pero entonces había ciertas corrientes todavía, y la corriente que sonaba muy fuerte entre los Gálatas era que necesitaban circuncidarse, como el tiempo de la ley. Pero entonces pareciera ser que esto estaba ganando fuerza entre los Gálatas. Y en el capítulo 7 el apóstol Pablo, que les está hablando a ellos, les dice, me pone el
versículo 7, por favor, de Gálatas 5. Mire, quiero que lo leamos textualmente, a ver si lo tienen por ahí en la pantalla. Si no, déjeme se lo leo aquí en la palabra. Mire lo que dice. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y luego dice el versículo 8, esta persuasión no proviene de aquel que los llamó. En otras palabras, esto no viene de Jesús, el que los llamó. Esta persuasión, esto que ustedes están percibiendo, esto que ustedes están entendiendo, no viene de Jesús. Entonces, si no viene de Jesús, ¿de dónde viene? Para que usted y yo podamos entender esto, necesitamos entonces que usted entienda que este versículo en el original, ¿quién los estorbó? Si ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó para no obedecer a la verdad? En el original dice, vosotros corrías bien. ¿Quién los embrujó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién los hipnotizó para no obedecer a la verdad? Ya cambia entonces el sentido de la palabra. Los traductores, hermanos, en su afán de que nosotros seamos lectores de la palabra de Dios, ha habido diversas traducciones. ¿Por qué? Porque en los 70 se oía mucho la gente decir que no leían la Biblia, porque ¿para qué? Pues no la entendían. La Reina Valera tenía un idioma una lingüística no muy entendible. Entonces surgieron varias traducciones, y en lo que surgen las traducciones muchas veces cambian. Por ejemplo, la Biblia Dios habla hoy, que es una de las más modernas. Sí, esta, que es una Reina Valera de los 60, dice, ¿quién los estorbó? Imagínense lo que dicen las modernas. Entonces, en este afán de que usted se haga un lector de la Biblia, a veces quitan significados muy importantes del texto original. Entonces, esto a mí me da a entender que cuando una persona que ya es cristiana, nacida de nuevo, pero que no se somete a la palabra, está precisamente dentro de este pasaje y está siendo embrujado y hechizado para no obedecer a la verdad. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Le dice a los Gálatas, ¿quién los embrujó? ¿Quién los cautivó? ¿Quién los hipnotizó para que ustedes no obedezcan a la verdad? Entonces, podemos entonces entender de ahí la necesidad de que la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero la libertad tiene ciertas dimensiones, ciertas profundidades que usted y yo a veces por no leer la Biblia o no estudiarla, no alcanzamos a comprender y pasamos por alto. Y entonces usted está lidiando con una problemática espiritual precisamente por no aprender y tener una cultura que es la que yo quisiera y pretendo promover en este lugar, que haya una cultura de libertad, que aprendamos a ser libres. Miren, hermanos, la Biblia declara específicamente que Jesús vino con dos objetivos en su ministerio primordialmente. Y para eso quiero que leamos Lucas capítulo 19, versículo 10. ¿Para qué vino Jesús? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea que ya había algo que se perdió, y es a lo que Jesús vino a buscar, lo que ya se había perdido, lo que se perdió en el jardín del Edén. Entonces a eso vino Jesús, a buscarlo a usted y a mí, que ya habíamos perdido una salvación, ya estábamos condenados para el infierno. ¿Sí? Y si usted y yo no tomamos atención, ese es el lugar que nos puede esperar, el infierno. Por eso entonces es importante que usted y yo aprendamos lo que la Biblia de Dios te enseña. Póngame primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El objetivo entonces, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Número 2. Mire, dice, el que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Dice, pero para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios?
para deshacer las obras del diablo. Quiere decir que Jesús apareció para deshacer las obras del diablo. ¿Dónde están esas obras del diablo? Dice que los que pecan son hijos del diablo. O sea, un creyente, como usted y como yo, que somos salvos, no debemos de pecar. Pecamos, sí, porque decimos que si no pecamos hacemos mentirosos a Dios. Pero lo que tiene usted que entender es que el pecado en nuestras vidas viene a ser como un accidente, no como una práctica. ¿Sí? No es como que usted todos los días sale y usted dice, yo voy a pecar, yo voy a pecar. No, es como cuando usted sale todos los días, agarra su coche y se va al trabajo todos los días. Pero vea que no todos los días choca. No. El día que choca dice, tuve un accidente. Es lo mismo. Usted y yo todos los días salimos. Y a veces pecamos porque vemos lo que no debemos de ver. O a veces oímos lo que no debemos de oír. O hablamos lo que no debemos de hablar. Por eso pecamos. Pero no que queramos tener una práctica de pecado. Ahora déjeme decirle que voy a entrar en materia precisamente de lo que es la libertad. Jesús ya les hablé que específicamente vino con esos dos propósitos. Pero hermanos, entonces de ahí que nos damos cuenta, en mi experiencia yo he visto muchos cristianos, muchos creyentes nacidos de nuevo, que aman a Jesús, mas sin embargo están atados, están encadenados con hábitos que destruyen sus vidas, que son perjudiciales, patrones de comportamiento destructivo, ciclos de derrota. Y aunque ciertamente hay muchas implicaciones físicas y mentales para esta clase de adicciones y comportamientos compulsivos y opresiones, también hay un claro componente espiritual que es muy real. Y este componente espiritual es conocido en algunos ambientes como un reducto. Yo le llamo una herencia, yo le llamo una maldición, yo le llamo, a veces veo a la gente tiene síntomas de que está endemoniada. ¿Sí? ¿Qué son síntomas? Pues usted puede ser una persona que vive bien, viste bien, habla bien, pero en alguna área de su alma tiene un derrape que lo hace verse mal. ¿Sí? Allí usted está perdiendo el equilibrio de su vida, porque quiere decir que ahí hay una influencia. ¿Sí? Una influencia que lo está haciendo a usted que pierda precisamente ese equilibrio. Mire, ¿pueden los creyentes tener síntomas o maldiciones o herencias generacionales? Yo sé que sí. A lo mejor muchos de ustedes no saben, muchos sí saben. Yo sí sé que la mayoría de los creyentes tienen áreas que están siendo influenciadas por el diablo. ¿Por qué lo sé? Porque la palabra de Dios me dice y porque lo he vivido. Yo no le hablo solamente lo que leo, yo le hablo lo que he vivido. ¿Sí? Siendo salvo, hablando más lenguas que usted, ¿sí? He vivido experiencias demoníacas. Por eso sé lo que estoy hablando. ¿Sí? Así es que entonces usted debe de darse cuenta que sí existe este problema dentro de la iglesia. Y esto lo mismo lo pueden decir muchos, hay muchos pastores que ministran esta área, hay muchos que no creen, pero hay muchos. Le digo que hay muchos que no creen porque hace un tiempo atrás estaba hablando con un varón que tiene muchos síntomas demoníacos. Pero cuando estaba platicando con él, él me dio a entender que él no creía que porque su pastor le había dicho que eso ya no existía, que cuando aceptó a Cristo fue libre de todo. Pero ¿y los síntomas? ¿Los síntomas que usted tiene de qué son? ¿De gratitud? ¿O son un premio? ¿O qué son? Entonces, para eso es importante que usted y yo nos demos cuenta
Que hay muchos libros también, hermanos, que hablan de esto. Hay muchos libros de gente especialista que habla acerca de todos estos temas y estos síntomas. Yo lo que quiero darle a usted a entender entonces, hermanos, que porque somos cristianos nacidos de nuevo, conocedores de la palabra, incluso llamados al ministerio, no vamos a poder disfrutar de una libertad automática, porque la libertad que Jesucristo nos proveyó a través de su muerte debe de mantenerse, siempre requiere, mire lo que requiere la libertad: atención, esfuerzo y vigilancia, estar vigilantes. Eso es lo que requiere para poder mantener la libertad, estar firmes en la libertad con que Cristo nos llamó. Ahora déjeme decirle, ¿por qué mucha gente se bloquea en este sentido? Se bloquea y prefiere mantener su chamuquillo, así le voy a hablar, su chamuquillo, y apapachándolo y acariciándolo dentro de usted. Porque lo primero que piensan es que yo le estoy diciendo que está poseído. No, yo no le estoy diciendo que está poseído. Por eso mucha gente se bloquea, es lo primero. Yo no digo que los creyentes están poseídos por demonios. Debemos entender primero que la frase poseído por el demonio en nuestro idioma no es la misma que se usa en el lenguaje original de la escritura. Hay dos términos griegos que yo ya les hablé en una ocasión de esto: damón e she, que traducido es como que tiene un demonio. No es lo mismo una persona poseída a una persona que tiene un demonio. En San Juan capítulo 10, versículo 20 al 21, vamos a leerlo. Muchos de ellos decían, ¿qué decían? Demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros estas palabras, ¿no son de endemoniado? ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Claro que no. Sí me puso San Juan capítulo 10, versículo 20 y 21. Mire, muchos de ellos decían, muchos, demonio tiene y está fuera de sí. Quiero que me siga muy bien lo que estamos leyendo. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Esto era porque acusaban a Jesús. ¿Sí? Pero lo que yo quiero enseñarle a usted, lo que trato de transmitirle en esta tarde, por eso usé este texto, es de que muchos de ellos decían, demonio tiene. Eso es lo que me quiero enfocar, que usted se dé cuenta que usted y yo, como hijos de Dios, bautizados con el Espíritu Santo, si no tenemos el discernimiento, podemos abrirle la puerta y vivir y tener un demonio dentro de nosotros. Y voy a seguir avanzando en esto, porque es importante que usted se dé cuenta que no es lo mismo la palabra poseído a que tiene un demonio. Sí, mire, quiero que, por favor, no me quiero perder. Son generalmente este versículo aceptado como un endemoniado. Sin embargo, en ningún caso el texto original sugiere que la persona está poseída. De hecho, la frase sugiere lo contrario, que el espíritu no tiene a la persona, sino que la persona tiene un espíritu. Sí, esto es lo que está dando a entender, que la persona tiene un espíritu. Mire, la Biblia, es importante que usted entienda el lenguaje bíblico para que usted y yo podamos entonces experimentar una vida de bendición. Solo porque somos cristianos nacidos de nuevo y conocedores de la palabra, usted y yo no vamos a disfrutar plenamente de una libertad, porque les dije que la libertad requiere también atención, esfuerzo
y vigilancia. Mi pregunta es antes de seguir avanzando, ¿usted pone atención a su vida? ¿Usted se esfuerza? ¿Usted es vigilante con su vida? Porque la Biblia dice explícitamente que la lucha que usted y yo tenemos, dice Efesios 6:12, que usted y yo tenemos una lucha, y es una lucha diaria. Y dice claramente, explícitamente, que la lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra seres espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, nuestra lucha es contra el diablo, contra los demonios, no contra la humanidad. Y para eso se requiere entonces que haya estas tres cosas: que haya esfuerzo, ¿sí?, que haya vigilancia y atención. Yo le voy a decir por qué es importante. Porque muchos de ustedes, ahorita en este instante, pueden tener un demonio dentro de ustedes y ustedes no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no han sido gente vigilante, no son gente esforzada y no son gente que está vigilando. Y usted tiene síntomas, pero no ha habido quien se pare enfrente de usted y le diga: ¿sabes qué? Tus síntomas, el problema que tú tienes es un problema espiritual, necesitas liberación. Yo, su servilleta, como le dije, hablaba lenguas más que usted. Salvo, pastor, por 8 años ya de pastorado. Ahorita tengo 24, gracias a Dios, pero 8 años de pastor y endemoniado. Hasta que un día se paró una persona enfrente de mí: ¿sabes que tienes este problema así, así, así? Necesitas liberación. Entonces se me cayeron las escamas y me di cuenta que lo que había dentro de mí eran unos demonios de celos horribles. Pero tantos años, 8 años de pastor, 25 años de casado, hablaba lenguas, oraba, ayunaba, para poder hablar con mi esposa, y para terminar peleado porque esa influencia espiritual. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo sé de lo que muchos hogares pasan allá en lo oculto. Yo he tratado de tener un ministerio abierto en ese aspecto para que ustedes se den cuenta. Ahora voltee la moneda. Si yo, que soy pastor, que procuro aplicar la palabra, que procuro vivir en santidad, he tenido esa problemática. ¿Qué será algunos de ustedes que ni son vigilantes, que ni son esforzados? ¿Cómo estará su vida? Vamos a avanzar. Por eso quiero volver a recalcarles, Gálatas 5:1 dice: estad pues firmes con la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos. O sea, no estés otra vez atado, no estés otra vez amarrado, no estés otra vez esclavizado al yugo de la esclavitud. Mire, hermano, los términos que Jesús utilizó para hablar de la presencia de fuerzas demoníacas en las personas sugieren claramente que los espíritus provenían de las personas, no de los alrededores. A veces uno, por ética, un día a mí y a mi esposa nos hablaron una noche: venga, que vamos. Cuando hablamos, estaba el joven ahí, ya estaba calmándose. Me dice el papá: les hablé porque estaba platicando con mi hijo y se empezó a sentir mal. Dijo que sentía mucha ansiedad. Cuando empecé a orar por él, a pedirle al Señor que lo bendijera, dice, me dio mucho miedo y empecé a orar y a jalarlo para acá, para dentro de la casa, dice, porque mi hijo se empezó a esponjar. Dice, se hizo como un gigante grandote. Dice, por eso me dio tanto miedo y les mandé a hablar. Pero cuando nosotros llegamos, pues ya el joven, ya el chamuco que estaba dentro ya se había apaciguado, ya iba de bajada. Pues ya llegamos: ¿qué pasó? ¿Cómo está? ¿Cómo te? No, bien, no, pues hay que orar.
pues resulta que lo llevaron al doctor, el joven estaba pasando supuestamente, por eso es una problemática que no pudiera decírselo en una sola predicación, pero lo llevaron con el psicólogo, le dio un medicamento que porque eran ataques de ansiedad. Pero dígame usted, una persona nomás se puede hacer un gigante. A una persona nomás se le puede hacer, yo he visto, un brazo de Popeye. Así. Eso solamente porque hay una fuerza demoníaca dentro de la persona. Y así como esa situación hay muchas, hermanos, de diferentes maneras. Hay muchas influencias demoníacas que se manifiestan a través de enfermedades. Por eso hay muchas enfermedades que se necesitan liberación para que la persona sea sana. Y mire, hermanos, entonces vamos a seguir con este término que Jesús usó bajo la presencia de fuerzas demoníacas en las personas. Mire, el término autor, que significa que proviene de la persona, está usado en Mateo 17:18. Vamos a leer Mateo 17:18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió. ¿De dónde salió? Del muchacho. Y este quedó sano desde aquella hora. Sí, entonces ese término que usted y yo estamos encontrando está dando a entender que el demonio salió de la persona, no estaba de los alrededores, porque a veces pensamos que las influencias vienen solamente a través de fuentes exteriores, y el diablo trabaja tanto exterior como internamente. Entonces es importante que usted se dé cuenta de cómo trabaja el diablo. Mire, tenemos el término ecletentos. Este término lo encontramos en Mateo 9:33, que quiere decir salido o expulsado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Canijo, ¿cómo? Ponga atención. Dice, y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente se maravilló y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Entonces echaron fuera el demonio y el mudo habló. ¿Qué está sugiriendo esto? Que era mudo porque el demonio era el que lo tenía mudo. Echaron fuera el demonio y el chavalo habló. Pero el término que yo estoy usando aquí es que quiere decir que lo echaron fuera, fue expulsado de él. Mientras tú tengas una fuerza espiritual dentro de ti, te va a limitar mientras tú no lo expulses, mientras no lo eches fuera. Tenemos por último el término el tonto. No quiere decir lo que usted y yo decimos, pero tuvo su origen en Lucas capítulo 11:14, completo. ¿Por qué le estoy leyendo estos textos? Porque yo quiero que usted entienda algo. Dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió de él el demonio y el mudo habló y la gente se maravilló. O sea, yo lo que quiero que entienda es que Jesús echaba fuera un demonio, no muchos demonios. ¿Sí? Pero ese solo demonio estaba ocasionando un problema. Por ejemplo, en este caso el problema era que los tenía mudos. Sí, las fuerzas espirituales, los demonios, tienen el poder y la capacidad para atarte. Tú puedes pensar muchas cosas, pero no las puedes llevar a cabo porque espiritualmente estás atado. Sí, quiero que entiendas entonces la importancia de que te des cuenta de esto, porque en esa área, esa influencia va a controlar tu vida. ¿Sí? Y tú no vas a poder obtener el fruto del ministerio o del propósito que Dios puso en tu vida. Porque Dios nos salvó a todos y nos salvó con un propósito. Para que ese propósito pueda llevarse a cabo, podamos lograrlo, necesitamos una verdadera libertad en nuestra vida. Porque no es lo mismo como tú te sientas ahorita. Tienes que tener esto en mente.
¿Cómo te sientes tú ahorita? ¿Cómo te vas a sentir 10 años después? Sí, porque por ejemplo, si tú tienes un espíritu de glotonería y no lo reprendes porque tú te sientes bien, no quiere decir que de aquí a 10 años te vas a sentir bien, porque ese espíritu va a traer consecuencias. Si tú tienes un espíritu de pornografía y te sientes bien, porque una vez dijo un hermano, no, pues ¿para qué le pido perdón a Dios si lo voy a volver a hacer? Ese espíritu de pornografía te va a acarrear problemas 3, 4 años después. Porque no vas a hallar contentamiento en tu matrimonio, porque tus fantasías obviamente son mucho más altas que la realidad. Entonces es importante que usted y yo entonces nos demos cuenta, hermanos, que el mundo espiritual es una realidad. Yo en mi experiencia, hermanos, he aprendido que las fuerzas demoníacas pueden influir en una persona de muchas maneras, tanto externas como internas. Mire, el cuerpo y el alma, la mente y la voluntad, las emociones pueden ser una guarida para la influencia de cualquier influencia demoníaca. Cualquiera, hermanos. Entonces tenemos que entender que usted y yo no debemos de abrirle la puerta al diablo. Debemos de conservar entonces nuestra libertad. Ahorita voy a seguir hablando cómo se conserva la libertad que logramos. Porque lo primero que usted tiene que entender es que usted es un hijo de Dios. Le digo, yo era salvo, hablaba lenguas, era un hijo de Dios. Pero tenía ese problema, ese bicho, ese chango lo tenía y me estaba estorbando, me estaba perjudicando en mi matrimonio. ¿Sí? Hasta que me confronté con esa realidad. Ahora 25 años. ¿Por qué es que el pastor no se daba cuenta? ¿Por qué es que tú no te das cuenta si tienes un problema espiritual? Porque tú me puedes estar oyendo y puedes decir, eso no es para mí. Pero más sin embargo yo me arrimo y yo te puedo decir a algunos de ustedes les puedo decir cuál es tu problema. Pero sí, entonces es importante que tú no te des cuenta precisamente por lo que Pablo le dijo a los Gálatas. ¿Quién los tiene embrujados? ¿Quién los tiene hipnotizados para que no se den cuenta? Tú no te das cuenta porque estás hipnotizado. Estás cautivado ahí. Y no te das cuenta que tienes de compañero un changote ahí que te está haciendo la vida, no sé si de cuadritos o te está haciendo muy bien en la carne porque pues, te sientes cómodo. Mire, hermanos, he aprendido entonces que tenemos que tener cuidado con nuestras emociones. Con nuestras emociones, con nuestra voluntad. Mire, hermano, ¿por qué con nuestra voluntad? Porque la voluntad tuya es la que determina si actúas o no actúas, si actúas a favor o actúas en contra. En la Biblia hay una historia de cuando Dios mandó al pueblo de Israel que derribaran las murallas de Jericó. Y lo primero que dice la Biblia de esa ciudad, dice que era una ciudad amurallada, que estaba bien cerrada, dice la escritura textualmente, que no podía entrar ni salir nadie. Y muchas veces nosotros en nuestra mente tenemos murallas. Soy así, no dejo que entre nada de la palabra, pero tampoco dejo que salga nada de lo que está dentro de mí. Entonces, ¿cuándo vamos a purificar nuestro corazón? Como la Biblia dice que debemos de purificar nuestro corazón. Porque nuestra mente, por eso el apóstol Pablo enseña en la carta a los Corintios, ¿sí?, que nuestras armas no son carnales, dice, sino espirituales, fuertes en Dios para derribar toda fortaleza, todo argumento y todo pensamiento que se levanta en contra de quién, de Cristo. Dice que hay que llevarlos, entonces todo eso llevarlo cautivo a Cristo Jesús.
porque somos esclavos de Jesús. A Él debemos de rendirle cuentas, a Él debemos de llevarle todo pensamiento para ver si ese pensamiento es correcto o no es correcto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O me devuelvo? Entonces yo quiero leerle 3 citas para que usted se dé cuenta que nuestra postura, nuestra posición como hijos de Dios no la perdemos. Dice San Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahí estamos usted y yo posicionados. Efesios capítulo 2 versículo 1 al 5. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu, fíjate bien, el demonio que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hasta ahí. Póngame 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Todo eso es lo que Cristo logró por nosotros. Dice que el espíritu, el demonio, obra en los hijos de desobediencia. De ahí que usted y yo tenemos que aprender a ser obedientes. ¿Por qué? Para no darle lugar al diablo, como nos enseña Efesios. Póngame Efesios 4, 26 y 27. Para no darle lugar al diablo. Airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que el trabajo de nosotros es ser vigilantes y esforzados para no darle lugar al diablo. Ahora déjeme decir, el diablo no busca que usted le abra la puerta de su casa, no. Él busca que le abra a usted una rendijita. Para él es más que suficiente. Una rendijita, una mirada que no debe de hacerse, algo que oíste que no debes de oír, algo que hablas que no debes de hablar. El diablo no necesita, como te digo, un portal, con una puertita es capaz de hacer su trabajo. Entonces, necesitamos entender que somos hijos de Dios, pero necesitamos ser vigilantes y esforzados, no darle lugar al diablo para que no. Ahora, fíjate lo que dice el texto, enfáticamente dice, airaos, pero no pequéis. O sea, enójate, pero no peques. Lo que te está diciendo el apóstol Pablo es que hay circunstancias que te deben de molestar, pero no te debes de enojar, enojar. Porque cuando te enojas es cuando le abres la puerta al diablo. La mayoría de la gente que asesina a alguien o que comete cosas o delitos graves, cuando vuelven en sí que dicen, ¿cómo pude ser capaz de hacer eso? ¿Cómo hice tan grande bajeza? Pero ¿cómo fui capaz de hacer? ¿Por qué? Porque cuando se enojan, le abren la puerta y entra un demonio. El demonio toma el control de ellos y hace lo que quiere hacer. Y la persona ya cuando vuelven sí dice, pues ¿qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo hice esto? Yo no quería hacerlo. ¿Sí? Porque no has oído que dicen que el coraje ciega. No es el coraje. Es el demonio que toma el control ahí cuando tú le abres la puerta y te ciega. ¿Sí? Entonces es importante tú porque veas que en nuestra alma, en nuestra vida hay límites. ¿Sí? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué decir y qué no decir?
Tenemos que tener límites en nuestra vida para no darle lugar al diablo, para que no se abran esas puertas en nuestras vidas. Ahora déjame decirte algo. ¿Cómo saber que tú necesitas liberación de una influencia demoníaca en tu vida? Porque tú te puedes sentir bien. Hay espíritus en las iglesias, muchos espíritus religiosos que la gente se siente bien. Mas desde un punto de vista exterior uno puede ver que a veces de repente hay influencias en nuestra vida. Y eso no es, yo lo estoy señalando a usted porque yo ya me puse en evidencia que yo he tenido mis experiencias y que he sido transparente y honesto y he tratado de mantener un equilibrio en este púlpito. Pero por eso tengo la legalidad y el derecho de decirle que usted necesita liberación. ¿Sí? Muy sencillo. Hay gente que tiene una influencia y no se da cuenta por lo que dije, ¿no? Porque la Biblia dice, porque está hipnotizado, no se da cuenta. Ahora, ¿qué tan fácil entra un demonio? ¿Por qué entra un demonio con qué facilidad? Ha habido gente que se le mete un espíritu a través de los sueños, dormido. Porque la palabra espíritu es la palabra ruah, que quiere decir aliento, soplo, como un silbido, como un aliento. Así tan fácil se escabulle un demonio. Por eso un demonio puede entrar como un aliento por la vista, por el oído, por la boca. Y tú ni cuenta, si no tienes el discernimiento se obtiene de dos maneras. Leyendo la Biblia, dice el apóstol Pablo que cuando tú lees la palabra te va abriendo el entendimiento y te da discernimiento. ¿Sí? La palabra discernir es tener conocimiento para separar. ¿Sí? Entonces, si no tienes conocimiento de la Biblia, pues no tienes el discernimiento. Número 2, si no tienes la experiencia, nunca te has hecho una liberación. Si nunca te has hecho una liberación, pues no tienes una experiencia. Y eso no quiere decir que porque no tengas una experiencia, no tengas ahí dos que tres duendes dentro de ti. Porque la experiencia es como a ti no te ha pasado en algunas ocasiones. Voy a poner algunos ejemplos. ¿No te ha pasado en algunas ocasiones que vas, te ves las manos? Pues te las ves bien, ¿no? Pero vas y te abres la llave y te pones jabón y de repente sale el agua negra. Ah, carajo, pues, ¿qué pasó? Yo me las veía limpias, me las lavé porque iba a comer, pero sí. Ahora déjame decirte otra cosa. Le decía en la mañana que aquí había un hermano, Dios lo bendiga, Toñito. Muchos se acuerdan de Toñito, que era una bendición para esta casa. Para mí siempre fue una señal de bendición Toñito en esta casa. Era un hombre como de 45 años, 50 a lo mejor ya, pero tenía una mente como de 6, 7 años, como un niño. Y le gustaba mucho ser parquero y le gustaba mucho allá. Todos lo veían y sabían que estaba enfermito. Pero te arrimabas a platicar con él poquito y él decía, está loco, está loco, está loco. Porque él, de su punto de vista, él a todos nos veía raros, nos veía diferentes. ¿Sí? Así muchas veces tú te sientes bien, pero yo a ti te veo diferente. A lo mejor no como a Toñito, no tanto como a Toñito, pero permíteme decirte que yo te veo raro. Algunos de ustedes que los conozco, yo los veo raros. Tienen algunas áreas de su vida que dejan mucho que hablar. Ahora déjame decirte, mira, te necesitas tener un espíritu de humildad y de experiencia y de honestidad. Porque sucede esto, mucha gente cuando hablamos de este tema se enoja, se bloquea y automáticamente pues haz de cuenta que cubres al demonio y lo apapachas. Porque esta clase de influencia se necesita tu voluntad.
Por eso mucha gente no avanza, no crece, porque no es honesta y no se abre de capa, no tiene la voluntad para recibir la libertad que Cristo conquistó en la cruz del Calvario y prefiere seguir atada a esa cadenita de amargura o a esa cadenita de odio o a esa cadenita de resentimiento o a esa cadenita de adulterio o a esa cadenita de, a ver, ayúdeme, esa cadenita de mentira. Precisamente es importante entonces que usted lo primero que tiene que aprender a tener la honestidad, la humildad para ser transparente. ¿Sí? Porque si usted no es transparente, entonces ¿qué es? Si usted no es honesto, entonces ¿qué es? Yo sería un hipócrita si vengo y le predico la palabra y le predico puras victorias. No le predico los procesos y las experiencias que yo he atravesado. ¿Sí? Entonces es importante que se dé cuenta que hasta en eso hay influencias. Porque dentro de las iglesias hay muchos espíritus religiosos que se mueven y que quieren tener un espíritu de que se ven bien, de que todo está chévere, de que todo está suave. Pero en la casa, pregúntele a mi esposa. A mí, el hermano José Luis nos predica el miércoles. Claro que sí, le predico el miércoles. El líder de varones, sí, el líder de varones por muchos años. Por eso, hermanos, muchos creyentes pueden durar años dentro de la iglesia y atados espiritualmente. Precisamente por no entender esta verdad o por no querer recibir la libertad que Cristo ofrece. Mire, hermanos, esto es bien importante porque si tú no tienes ciertas ataduras, nunca vas a lograr el propósito por el cual Dios te llamó. Y si tú no cumples el propósito por el cual Dios te llamó, entonces tienes que tener cuidado. Porque Jesús dijo que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Y juntos, pegados a Él, íbamos a llevar fruto. Y el que no lleve fruto va a ser cortado. Entonces hay mucha enseñanza, hay mucho que hablar acerca de esta cuestión. Yo solamente dijo un hermano, nomás le voy a hablar, voy a pasar como ojo de pájaro. O sea, nomás les estoy hablando por encimita. Mire, hermano, yo como pastor, yo quisiera, y por eso he tenido el cuidado de ser abierto y transparente con ustedes, porque yo quisiera que en Monte Oreb hubiera una cultura de libertad, que la gente pudiera expresar, ¿sí?, sus libertades, lo que Dios les ha permitido conquistar con el sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Cuántos oyeron el mensaje de Panchito el día del viernes? Óigalo para que vean los procesos que tiene que atravesar uno como hijo de Dios. Oiga también para que se dé cuenta del poder y del propósito que Dios tiene sobre cada una de nuestras vidas. Óigalo. Mire, hermanos, entonces yo quisiera, con los varones he tratado de ser muy abierto y a veces hasta insistente, porque yo sé, hermanos, que estas influencias están para limitarnos, están para robarnos, porque ese es el propósito del diablo: matar, robar y destruirnos. Nosotros tenemos que desenmascararlo. Es más, hace mucho leí un libro de la hermana, una psicóloga de Costa Rica, Rita Cabezas, y tiene un libro que se llama Desenmascarado, y ella habla acerca de estos temas. Pero ¿cómo lo va usted a desenmascarar si usted quiere siempre estar cubriendo que se ve muy bien? Aquí en el púlpito, wow, pero decía un hermano, dijo, pues hay que platicar las perdidas, no nomás las ganadas, ¿no? Porque hay gente que nomás le gusta platicar lo bonito, las victorias. Pero déjeme decirle que yo he aprendido una cosa: una fe no probada
no puede ser aprobada. Óigalo bien, una fe no probada no puede ser aprobada. Toda la fe tiene que ser probada para que pueda ser aprobada. Entonces usted y yo vamos entendiendo esto, hermanos. Mire, hermanos, esto incluye, para que usted y yo tengamos esta cultura, se necesita un tipo de actividades que debemos de considerar importantes para ayudarnos, y esto incluye educarnos, como le decía, sobre la identidad. O sea, tenemos que estar bien claros que somos hijos de Dios y que desde esa postura usted y yo tenemos la autoridad para derribar toda fortaleza, para conquistar todo propósito que Dios puso con nosotros. Pero también tenemos que entender, hermanos, a plenitud que la vida disponible es para aquellos que se comprometen a su voluntad, y entender y comprender que hay una guerra espiritual, hermano. Hay una lucha. Tú no puedes vivir la vida cristiana pensando que vas de vacaciones. La Biblia dice enfáticamente que tú y yo tenemos una lucha, y el que no lucha, pues obviamente no vence. Y la Biblia dice claramente en Efesios que tenemos una lucha, y no es contra carne y sangre, es contra los demonios. Entonces cada día nosotros tenemos que levantarnos como guerreros y entender que tenemos una lucha diaria que tenemos que vencer. Entonces, hermanos, nosotros necesitamos tener un ministerio aquí en Monte Oreb que hable acerca de lo que es la libertad. Nosotros, estoy hablando, hermano, pero a la hora de la práctica no es algo fácil. Nosotros por eso teníamos el proceso de los encuentros. Los encuentros no es otra cosa nomás que un retiro, un apartamento para hablarte y llevarte acerca de la libertad, de todas estas cuestiones que yo te estoy hablando. La gente viene y se convierte a Cristo, ama a Cristo, tiene pasión por Cristo, pero hay ataduras infernales que te llevan y te desvían del propósito de Dios. Hay pasiones y deseos carnales que te apartan porque son influenciados por Satanás. Y entonces tú tenías sueños, tú tenías deseos que cumplir para la obra de Dios, para el propósito de Dios, pero llega el diablo y te pone una zancadilla. ¿Por qué? Porque no estábamos preparados haciendo guerra espiritual, no estábamos viviendo en santidad para conquistar el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y se nos pasan los años. Entonces llega a nuestra vida un espíritu de depresión, un espíritu de resignación. Te lo digo porque yo los atravieso. A veces de repente me siento como que ya llovió, 64 años voy a cumplir. Y a veces digo, Señor, el sueño que me pusiste es muy grande, y a veces como que quiero claudicar. Y a veces digo, me levanto y digo, no, Señor, en tu nombre tú eres el que me da las fuerzas, y tu palabra dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo me levanto y declaro en el nombre de Jesús, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo un propósito y lo tengo que cumplir. No es para mi gloria, es para la gloria del Señor. Mire, hermano, tenemos que entender claro esto. Mi pasión, mi deseo es servir a Dios. Mi deseo es llevar a cabo el sueño que Dios puso de terminar esta obra. Esta obra no es mía. Yo tengo bien entendido que Cristo viene pronto. Yo tengo bien entendido que esta casa es de Dios y que aquí se va a quedar, porque yo no me pienso quedar aquí. Yo voy al tercer cielo. Así que mi pasión es para trabajar para Dios. No piense usted que porque yo me quiero ver bien. No. Si yo lo que quiero es ser aprobado, hermanos, por Dios. Mire, hermanos, me dijo un amigo, oye, yo veo, platicando, dijo, yo veo que tú el dinero lo ves. Le digo, lo veo como que no vale, no, sí vale, pero lo veo como que es un objeto. Es como, ¿para qué sirve un carro? Para moverme, nada más, para que me lleve de un lado a otro. ¿Para qué es el dinero? Es lo mismo, para usarlo. ¿Para qué lo uso? Pues para hacer las cosas de Dios, para nada más.
Yo entiendo lo que la palabra enseña, que yo no tengo que hacer tesoros aquí en la tierra. La Biblia dice que yo haga tesoros en el cielo, donde el orín y el oín no lo corrompen. Aquí todo se va a corromper. Entonces a mí no me mueve el dinero, a mí lo que me mueve es hacer la voluntad y el propósito de Dios. Es más, le cuento, si cuando estaba joven, a la edad de 22 años, que es cuando uno quiere más, me decían el retratito, que no salía del mismo pantalón y la misma camisa. Nunca me ha interesado eso, menos ahora que ya estoy más para allá para arriba que para abajo. Entonces tenemos que entender entonces, hermanos, que el propósito de Dios para que nuestro ministerio crezca es que haya un ministerio de libertad, se mantenga fuerte en las Escrituras como fundamento, hermanos. Mire, hermanos, hay muchas cosas que decirle, pero quiero terminar con esto. Porque el hermano Raúl, ya sin palabras, me dijo: ya, córtale. Yo siempre le he dicho al Señor, Señor, y más últimamente, Señor, quítame este espíritu de torpeza, dame un espíritu de sabiduría, porque entiendo que yo todo lo que he hecho, lo he hecho por Dios, que carezco de inteligencia, pero yo le he dicho, hoy más que nunca le he dicho al Señor, dame sabiduría. Pero cuando uno pide algo, hermanos, uno tiene que tener las antenitas abiertas, porque uno a veces obra muchas cosas en la carne, muchos deseos en la carne que no son de Dios, o que son de Dios pero no vas caminando bajo la dirección de Dios. Entonces es importante que tú siempre tengas la guianza del Espíritu Santo para que no vayas ni delante de Dios ni atrás de Dios, sino que vayas caminando a la par de donde Dios te quiera llevar. ¿Se acuerda la predicación del hermano Alberto que nos predicó de cómo caminó Dios? Así debemos de caminar. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos que entender esto. Y les decía yo en la mañana, y se los he dicho a los varones en las reuniones de varones. Cuando yo pasé por el COVID, a ver cuántos de los que están aquí pasaron por el COVID. Así que estuvieron muy malos, porque a algunos les pegó, pero como que era un resfriado nada más. ¿Cuántos estuvieron muy malos del COVID? La hermana Olga, los hermanos. A ver, mantengan la mano levantada. Son 2, 3, la hermana 4, el hermano Jaime 5, la hermana, se me va Carolina, la hermana, son muy poquitos. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno que fueron muy poquitos. Pero déjenme decirle algo. Los que pasamos por el COVID, yo pasé por el COVID y me vi bien afectado algunas 2 semanas. No fui al hospital, como algunos dijeron que había parado al hospital. No fui al hospital, pero uno sabe lo que es el COVID. Y le tengo una noticia buena a usted en esta tarde. Si usted pasó por el COVID y escuchó esta palabra, usted necesita liberación. Usted necesita liberación, porque ese virus era un virus, está comprobado que era un virus infernal. Fue provocado por manos humanas, pero movido desde el mismo infierno. Por eso, si usted estaba pendiente de los reportes, decían que una de las secuelas que dejó el COVID era que dejó muchos problemas neurológicos, o sea, muchos problemas en el cerebro, emocionales. Eso decían los doctores.
Yo solamente le estoy diciendo lo que yo viví. Cuando yo pasé por el COVID, pasé 15 días muy enfermo con dolores y todo eso. A la tercera semana que empiezo a recuperarme, ya nomás estaba debilucho, pero ya no me dolía nada. Solamente empecé a pensar que algo no estaba bien en mí, porque yo notaba que quería leer la Biblia y me sentía como cansado, como que no me apetecía, y dejaba la Biblia. Quería oír un mensaje y abría el teléfono para poner un mensaje de los mejores predicadores. Cuando lo quería oír, como que había algo que no me apetecía y no lo oía. Entonces dije yo, esto no está bien. Ya voy en la tercera semana y no he escuchado un mensaje. ¿Cómo voy a volver a la iglesia? Yo sé que hay muchos que tienen la costumbre de... Pero yo decía, ¿cómo voy a volver a la iglesia? En lugar de volver con vitalidad en el espíritu, ¿cómo voy a volver a la iglesia? Entonces era un sábado en la noche, antes de volver a la iglesia, me armé de valor. Eran como las 12:30 de la noche. Me puse los audífonos, me acosté y mi esposa estaba en el otro lado de la cama. Y empecé a ver la enseñanza de autoliberación, de la descontaminación del cuerpo. Y empiezo a hacer la oración. Estoy acostado con mis audífonos y me pongo las manos y digo, ordeno que se desprenda todo espíritu que esté pegado en mi cerebro. Lo quemo y lo azoto con la sangre de Jesús y lo echo fuera. Cuando digo esto, hermanos, el respaldo de la cama empezó a moverse a 1000 por hora. Digo yo, Señor, esto está funcionando. Y sigo orando. Ordeno todo espíritu que se quede pegado en mis hombros. Le ordeno que se desprenda y lo echo fuera. Entonces empieza un movimiento raro allá en el closet. Sigo orando, hermanos. Pues si veo que la oración está funcionando, ¿qué hace usted cuando usted ve que algo está funcionando? ¿A poco no cobra ánimo, no cobra valor? Pues empiezo y sigo orando. Y sigo descendiendo con mi oración. Cuando termino en los pies, digo, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu pegado a mis pies le ordeno que se desprenda, porque tengo mucho trabajo que hacer todavía en la obra de papá. Ordeno todo espíritu que abandone estos pies. Hermano, cuando termino de hacer la oración, me sentía tan libre que quería volar. Me sentía tan contento como si tuviera 4 años. Volví a vivir una infancia como de 4 años y me reía yo solo como si fuera el hombre más feliz del planeta Tierra. Pero en medio de todo eso que estoy sintiendo, oigo la voz de mi esposa que me dice, hijo, la mano, no tienes idea cuántos demonios salieron de esta recámara esta noche. Y yo nomás le contesté, sí, ¿verdad? Pues si alguien lo estaba viviendo y experimentando era yo. Sí, ¿verdad? Era mi gozo y mi alegría. Me levanté y me fui al otro cuarto para seguir gozándome en el Señor. Pero ahora le digo, yo, porque sé discernir cuando hay algo. Pero ¿y usted? ¿Qué estará cargando dentro de usted? El diablo no necesita nomás que un sentimiento encontrado. No necesita nomás que un sentimiento de tristeza para que se pueda introducir dentro de ti. Y déjeme decirle, le decía en la mañana, voy a abrirles algo que ni a mi esposa le había platicado. Tenía meses luchando con pensamientos encontrados en mi mente, de tomar decisiones que no eran para nada buenas las decisiones, luchando.
El miércoles en la mañana me habla el hermano David y me dice: hermano, le hablo nomás para decirle que tuve un sueño. Lo soñé que estaba usted enfrente de 3 personas, de 4 personas, y tenía unos papeles en la mano como que eran unas demandas. Dice: y usted estaba desesperado, a punto de explotar, porque no le entendían aquellos hombres. Dice: porque usted estaba hablando en chino. Entonces cuando me dice el hermano David esto, le digo: hermano, pues ¿qué le quería decir al Señor? Pues hay que orar, a ver qué es lo que el Señor le quiso decir. Cuando le cuelgo al hermano David, que colgamos de hablar, inmediatamente viene a mi mente el pasaje de Jeremías, cuando Dios le dice a Jeremías, hablando de los caldeos: no digas que se fueron, porque no se van a ir jamás. Cuando usted va en la Biblia y se encuentra con Pablo en el capítulo 13 de los hechos que Pablo le dice al pueblo: tengan cuidado de los caldeos. Los caldeos eran una nación sanguinaria que existía en los tiempos de Jeremías. Pero cuando usted se va al original, la palabra caldeos quiere decir demonios sanguinarios, demonios destructores. Eso es lo que quiere decir la palabra caldeos. Entonces, cuando yo le cuelgo al hermano David, se me viene ese pasaje a la mente, cuando Dios le dice a Jeremías: no digas que se fueron, porque no se van a ir jamás. En otras palabras, los espíritus, los demonios nunca se van a ir, porque es una lucha que tú y yo tenemos que vencer día tras día. Vino a mi mente, ¿se recuerda usted hace 3 semanas que yo le dije que cuando yo tenía la edad de 12 y 14 años, yo atravesé 2 años con ataques epilépticos? ¿Se recuerda que yo le dije que yo tuve ataques epilépticos por 2 años? Que fue libre de esos 2 demonios, que me dijeron que era un espíritu chino y un espíritu hindú. Cuando el hermano David colgó, el Espíritu de Dios me trajo la respuesta. Quiere decir que ese espíritu me viene persiguiendo por años con pensamientos que no son buenos, porque quiere destruir mi vida. Pero le doy gracias a Dios porque me dio el entendimiento de que nunca se van a ir. Siempre hay que estar luchando, siempre hay que estar peleando, siempre hay que armarnos con el mismo pensamiento de que todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que atravesar, hermanos, esta batalla. Tenemos que ganarla, porque en el nombre de Jesús somos más que vencedores. ¿Qué te quiero decir con esto? Que siempre tenemos que esforzarnos, siempre tenemos que ser vigilantes, siempre tenemos que ser esforzados y estar peleando la buena batalla para no darle lugar al diablo. Y quiero terminar con esto. Hay mucho que hablar de esto, pero quiero terminar con ese texto. Póngamelo en la pantalla y pueden ponerse de pie. Segunda de Corintios capítulo 7. A ver si lo tiene por ahí. Si no, déjeme hacerlo. Mire lo que el apóstol Pablo nos enseña. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca en sobremanera. Porque el diablo, hermanos, el diablo quiere destruir y a veces se mete a través de lo que tú has logrado y te quiere hacer sentir que te sientas grande. Tú y yo no somos grandes, el que es grande es papá. El que permite que hagamos la obra es papá. Y al apóstol Pablo, como Dios conocía su naturaleza, porque él venía de ser un general, él venía de ser un guerrero, Dios le mandó un mensajero para que no se enalteciese. En el original dice que Dios le mandó un ángel que lo abofeteara, que le sirviera de aguijón.
para que no se creyera más que los demás. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tú y yo debemos de mantenernos humildes y libres, echando fuera de nosotros toda raíz, todo asidero, para que el diablo no tenga de dónde agarrarse de nuestras vidas. Así que yo te pido esta tarde, si tú no has experimentado una liberación en tu vida, yo te pido esta tarde que vengas a este altar y tú tomes la autoridad que Dios te dio y le digas al Señor Jesús en esta tarde: Señor Jesús, en tu nombre tomo autoridad y reprendo toda influencia demoníaca sobre mi vida. Y le cierro las puertas. Porque déjame decirte, hablando de los reductos de las herencias, si tú no luchas, si tú no peleas con ese demonio que te está atormentando, tiene el derecho de irse con tus hijos. Tiene la legalidad, tú se la das. Tú le das la legalidad de que ese demonio se vaya con tus hijos y con los hijos de tus hijos. Así que yo te recomiendo que esta tarde tomes la autoridad y te levantes en el nombre de Jesús, y que en el nombre de Jesús le digas al diablo: no más, hasta aquí llegaste, porque uno mayor está conmigo y se llama Jesús de Nazaret. Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor. No hay más condenación, Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy. Está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy, perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. ¡Dilo! Se rompe